Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a Toposturanos, el mejor canal de la galaxia, el universo y todo lo demás para aprender muchas cosas. En alguna clase anterior revisamos en detalle cómo se obtiene la fórmula de Stirling, la cual nos decía que podemos aproximar un factorial de n de la siguiente manera: raíz de 2n pi n sobre e elevado a n. Y mediante esto nosotros podemos obtener aproximaciones para el logaritmo de un factorial. Logaritmo de n factorial lo podemos aproximar de la siguiente manera, como un medio logaritmo natural de 2n pi más n logaritmo natural de n menos n, y esto a su vez lo podemos aproximar simplemente como n logaritmo natural de n menos n. Todas estas en ocasiones son conocidas como fórmulas de Stirling, ¿sí? Fórmula de Stirling, ya que proviene justamente de la aproximación, de esa aproximación. Los pasos son prácticamente directos, así que se conocen todas juntas como si fuesen con el mismo nombre. Ya, en particular, esta parte de aquí, cuando obtenemos el logaritmo natural de un factorial muy grande, es especialmente útil para estimar el orden de magnitud. El orden de magnitud específicamente de números de combinatoria en donde el n y el k son especialmente grandes, ¿cierto? Con grandes factores. Por ejemplo, una cosa es calcular 100 sobre 50, que ya es difícil, es mucho más difícil que calcular obviamente 10 sobre 5, pero algo completamente distinto es calcular 10 elevado a 21 combinado en grupos de 10 elevado a 20. Este tipo de combinatorias ya no son tan sencillas de calcular. De hecho, no se pueden calcular a mano. Dado que no podemos calcularlas, al menos podemos estimar el orden de magnitud de ese número, que vendría siendo algo más o menos como el número de dígitos necesarios para representar ese número. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo podemos estimar ese valor de omega para valores grandes de n y de k? Para esto tenemos dos alternativas que vamos a explorar en esta clase. Alternativa 1, usando logaritmo natural de n factorial aproximadamente igual a n logaritmo natural de n menos n. Y la alternativa 2, usando logaritmo natural de n factorial aproximadamente igual a un medio logaritmo natural de 2n pi más n logaritmo natural de n menos n. Podemos utilizar esas dos alternativas y ambas nos van a proporcionar fórmulas que podemos utilizar para estimar el orden de magnitud de grandes valores de combinatorias. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es justamente desarrollar esas fórmulas. Nuestro objetivo, desarrollar fórmulas que permitan calcular el orden de magnitud de grandes combinatorias. Para esto vamos a explorar lo que surge de estas dos alternativas, usando la aproximación más sencilla y luego utilizando la otra aproximación que es un poco más precisa. A esta le llamaríamos la aproximación ordinaria y la simplificada. Aproximación. Bien, entonces veamos cómo logramos cumplir con este objetivo. Vamos a hacer el desarrollo mediante la aproximación simplificada. Vamos a hacer este primero. Bien, ¿cómo se desarrollará este cálculo? Todo esto parte más o menos así. Vamos a calcular el logaritmo natural del número de combinatorias, es decir, logaritmo natural de n sobre k. Y esto es lo mismo que logaritmo natural de n factorial, n menos k factorial por k factorial. Aquí tenemos que aplicar las propiedades del logaritmo. Esto es igual al logaritmo natural de n factorial menos logaritmo natural de n menos k factorial menos logaritmo natural de k factorial. Ahora, aplicando la aproximación simplificada, se tiene lo siguiente. Vamos a tener que logaritmo natural del número de combinatoria va a ser aproximadamente igual a las aproximaciones que obtenemos de aplicar esta fórmula, la de acá, la simplificada, la vamos a aplicar sobre cada uno de estos factoriales. Entonces, el resultado nos va a quedar de esta manera: n logaritmo natural de n menos n, aproximando a este de aquí, menos, ahora aproximamos a este de acá, n menos k logaritmo natural de n menos k más n menos k. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos un menos acá, así que ese signo menos va a cambiar el signo a estas dos expresiones, por eso aparecen cambiados. Lo mismo aquí, menos k logaritmo natural de k más k. Ahora, notemos que este de acá, s menos n, se va a matar con este n de aquí. Y este k de aquí se va a matar con este de acá. Así que cancelamos todos esos términos. Por lo tanto, ahora esta expresión queda de la siguiente manera: n logaritmo natural de n menos n menos k logaritmo natural de n menos k menos
k logaritmo natural de k. Ahora tenemos que hacer un poco de álgebra sobre esta expresión. Lo que vamos a hacer es multiplicar estos términos. Vamos a expandir ese paréntesis. De esta forma obtenemos n logaritmo natural de n menos n logaritmo natural de n menos k más k logaritmo natural de n menos k menos k logaritmo natural de k. Ahora nos vamos a fijar de que aquí justamente ambos tienen n y aquí ambos tienen k. Los vamos a agrupar. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a subir estos n como potencias y como tenemos diferencias de logaritmo, eso implica división. Esto nos va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo natural de n elevado a n dividido n menos k elevado a n. Aquí hay un paréntesis. Sí, pero de esa forma va a quedar un poco largo, así que vamos a retroceder un poco y vamos a escribir todo eso junto directamente de la siguiente manera. N dividido n menos k y todo esto elevado a n. De forma completamente análoga vamos a trabajar esta parte de aquí y vamos a obtener como resultado k logaritmo natural de n menos k partido por k. Aquí he decidido mantener el k aquí abajo. Lo podría haber puesto aquí arriba, pero en esta ocasión conviene mantenerlo aquí como multiplicando. Ahora centremos nuestra atención en esta parte de aquí, porque en esta parte podemos hacer un poco más de álgebra. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Logaritmo natural, vamos a poner un paréntesis enorme, de 1 dividido n menos k partido por n. Y todo esto elevado a n. Lo vamos a escribir de esta manera. Mientras los demás lo vamos a mantener tal cual. Aquí n menos k partido por k. Ahora, desarrollando lo que está aquí dentro, nos va a quedar de la siguiente forma. Esto queda logaritmo natural. Lo que está acá abajo es 1 menos k sobre n. Todo esto elevado a n. Y todo esto sobre 1. Más... falta cerrar el paréntesis aquí. K logaritmo natural de n menos k dividido k. Ahora, ¿por qué hemos escrito esto de esta manera? Porque tenemos que recordar de que toda esta aproximación es para grandes valores de n. Y esta parte que está aquí se comporta de una cierta manera conveniente cuando el n es especialmente grande. Aquí tenemos que decir lo siguiente. Notemos que, ¿qué es lo que tenemos que notar? Lo que tenemos que notar es lo siguiente. El límite, cuando el n tiende al infinito, de 1 menos k sobre n y todo esto elevado a n, esta cosa es exactamente lo mismo que exponencial de menos k. Entonces, como había dicho antes, todo lo que habíamos hecho antes, esta aproximación de acá es para grandes valores de n. Bueno, podemos meter esta aproximación ahí dentro. Así que podemos decir lo siguiente. Por lo tanto, el logaritmo natural de esa combinatoria es aproximadamente igual al logaritmo natural de 1 sobre exponencial de k, menos k en realidad, ¿sí? Más k logaritmo natural de n menos k partido por k. Y esta parte ya sabemos que es igual al logaritmo natural de exponencial de k más k logaritmo natural. Aquí podemos simplificar un poco de n sobre k menos 1. Lo podemos dejar así. Esta parte de aquí se va a cancelar porque exponencial y logaritmo son funciones inversas. Nos va a dar simplemente k. Así que toda esta historia nos va a quedar k más k logaritmo natural de n sobre k menos 1. ¿Ok? Entonces, el logaritmo natural del número de combinaciones es aproximadamente igual a k más k logaritmo natural de n sobre k menos 1. Y ahí está. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo a partir de esto nosotros vamos a obtener el número de combinatoria, ese número que está aquí dentro? O en realidad, ¿cómo lo vamos a estar aproximando? La respuesta es sencilla. Para poder obtener el omega, vamos a decir lo siguiente. En realidad, el número de combinatoria, el orden de magnitud asociado a ese omega. ¿Sí? Podríamos aplicar directamente exponencial para despejarlo, pero nos va a dar e elevado a toda esta cuestión. Como lo que nosotros queremos es que nos dé el orden de magnitud, en vez de e deberíamos utilizar 10. ¿Sí? Deberíamos obtener un 10 elevado a algo. Entonces, antes de hacer eso, tenemos que hacer un paso previo. Tenemos que utilizar el cambio de base de logaritmo. Ahora, utilizando el cambio de base para logaritmos, se tiene lo siguiente. Sabemos que logaritmo natural de omega lo podemos escribir como logaritmo en base 10 de omega sobre logaritmo en base 10 del número de Euler. Esto de acá es equivalente a decir que el logaritmo en base 10 de omega es igual logaritmo en base 10 del número de Euler por el logaritmo natural de omega. Entonces todo esto ya lo tenemos que llevar aquí. Así que decimos, por lo tanto, el logaritmo en base 10 de omega va a ser aproximadamente igual al logaritmo en base 10 del número de Euler
por esa cosa. Y esta cosa es esto de aquí. Y esto es aproximadamente todo eso. Así que copiamos k más k logaritmo natural de n sobre k menos 1. Y ahí está. Y ahora sí, vamos a aplicar una exponencial de base 10. Esto va a implicar que el número de combinatoria va a ser aproximadamente igual a 10 elevado a logaritmo en base 10 del número de Euler multiplicado por toda esa historia. K más K logaritmo natural de n sobre K menos 1. Y con esto tenemos resuelta la fórmula. Ahora podemos simplificar esto un poco. Voy a copiar toda esta historia para no copiarlo, ¿no? Copiar, pegar. Así. Este K lo podemos sacar como factor común. Lo colocamos aquí al frente y tenemos que borrar aquí y acá. Esto nos quedaría uno más. A ver, voy a borrar este igual y voy a copiar el omega acá abajito. Omega aproximadamente igual. Entonces ahí tenemos la fórmula. En consecuencia, el número de combinatoria va a ser 10 elevado a esa cosa que está aquí arriba. Esto que está arriba es la potencia, es lo que nosotros llamaríamos orden de magnitud. ¿Sí? Es una estimación del orden de magnitud. Si esto nos da 3 millones, por decir un número, eso quiere decir que el número de combinatoria omega tiene aproximadamente 3 millones de dígitos. Si te da 10 elevado a 56, bueno, serán 10 elevado a 56 dígitos los que tienes que escribir para representar ese número. Como puedes observar, si tienes que calcular el número de combinatoria para grandes valores de n y de k, la calculadora no va a ser capaz de estimar ese resultado, le va a resultar imposible. Sin embargo, si tú metes este número a la calculadora para grandes valores de n y k, la calculadora sí va a ser capaz de representar esos números para valores mucho más grandes de los que podría en la otra fórmula. Esta fórmula de aquí es mucho menos pesada para la calculadora. Principalmente porque el logaritmo crece muy lento, es una función que crece muy lento. Así que en realidad va a tardar bastante tiempo en que la calculadora no será capaz de calcular el número que estás buscando. Ahora, a partir de esto, nosotros podemos responder otra duda. Otra pregunta que podemos responder es la siguiente. ¿Cuál será el número de combinatoria máximo para un cierto n? Con el número máximo me refiero a esto. Tienes el omega, ya sabemos que esto es n sobre k, pero esta cosa alcanza un máximo cuando el k es justamente la mitad de n. ¿Sí? Esto alcanza un máximo cuando el k es igual a n medios. Así que si nosotros reemplazamos k igual a n medios, podemos estimar el valor máximo del número de combinatorias, como a través del orden de magnitud máximo. Y esto nos va a dar el siguiente resultado. Todo esto de acá implica que el valor máximo de omega va a ser aproximadamente igual a 10. A ver, voy a mover esto un poco más abajo porque no me va a chocar la fórmula. Ahí sí. Esto va a ser igual a 10 elevado a algo. Vamos a copiar exactamente lo que está aquí, pero reemplazando el k por un medio, por n medios. Entonces tenemos n medios, logaritmo en base 10 de e, factor de 1 más logaritmo natural de n sobre n medios menos 1. Nos va a quedar así. Entonces, si nosotros simplificamos esta cosa, nos va a quedar 10 elevado a n medios, logaritmo en base 10 de e, factor de 1 más. Aquí este n se va a matar con s y este 2 pasa para arriba. Nos queda logaritmo natural de 2 menos 1. Pero 2 menos 1 es 1. Y logaritmo natural de 1 es 0. Así que todo eso se cancela. Esto va a quedar de esta forma. 10 elevado a n medios logaritmo del número de Euler. Entonces, por lo tanto, el valor máximo del número de combinatoria va a ser aproximadamente igual a 10 elevado a n medios logaritmo base 10 del número de Euler. Entonces, tenemos una forma súper sencilla de estimar el número máximo de combinatorias para un cierto n. Bien, todo esto ha sido desarrollado utilizando la aproximación simplificada, es la más simple. Podemos hacer exactamente lo mismo utilizando la aproximación ordinaria, que incluye ese término adicional. Podemos desarrollar exactamente las mismas cuentas, siguiendo desarrollos similares, y vamos a llegar a fórmulas aproximadamente similares. Obviamente la aproximación ordinaria te va a proporcionar mejores resultados, ya que tiene menos aproximaciones en la obtención de la fórmula de esta, ¿cierto? Esta fórmula es un poco más precisa que la simplificada. Sin embargo, si el número de n es muy grande, son prácticamente idénticas.
Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora, para no hacer esto demasiado largo. En la próxima vamos a hacer la aproximación ordinaria y luego algunos ejercicios de ejemplo donde se apliquen estas fórmulas en algunos ejercicios propuestos. Como siempre, si tienes dudas, consultas, sugerencias o algo que no hayas podido comprender bien, siempre puedes ocupar la caja de comentarios para dejar todas tus dudas. Apenas las vea, las resolveré. Eso, muchachos y muchachas, espero que este contenido te haya ayudado a aprender algo nuevo, así que si te sirvió para algo, déjalo un like, un compartido, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si piensa que esto le puede servir a alguien, entonces mándaselo. Eso, muchachos y muchachas, nos vemos, adiós, chao chao.